¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días tengan todos ustedes y el día de hoy nuevamente me presento con ustedes para ver un tema más de cálculo integral. Espero que estén muy bien y vamos a iniciar. Bueno, el día de hoy el tema es método de integración por sustitución trigonométrica. Antes de iniciar este método de integración, es importante recordar algunas cosas, como cuáles, lo que son las razones trigonométricas, el triángulo rectángulo y el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? ¿O con qué finalidad? Con la finalidad de que nosotros podamos trabajar más adelante lo que es la sustitución trigonométrica, lo que es este método de integración. Eso es por un lado, y por el otro lado vamos a imprimir las hojas PDF que tienen las identidades trigonométricas y las reglas básicas de integrales indefinidas. Ustedes ya las tienen en su plataforma, entonces si ya las tienen impresas desde las clases pasadas, ya nada más les pido que le pongan stop al video y que vayan por ellas para que podamos trabajar. Bueno, vamos a recordar lo que es el triángulo rectángulo. Recordemos que en un triángulo rectángulo tenemos, como su nombre lo dice, rectángulo, tenemos un ángulo recto, que es un ángulo de 90 grados. Por el otro lado también nosotros recordemos que tenemos dos ángulos agudos, este ángulo y este ángulo. También sabemos que si estamos hablando de este lado se llama hipotenusa. El lado, dependiendo de qué ángulo estemos hablando, es como le voy a llamar a estos lados cateto. Dependiendo, si es el que está enfrente, como en este caso el que está enfrente de beta, va a ser cateto opuesto. Obviamente el que está al lado va a ser adyacente. Entonces, una vez que recordamos esto, también vamos a recordar las razones trigonométricas. Aquí las tenemos, son 6 razones trigonométricas. La razón de seno del ángulo, recordemos que es cateto opuesto entre hipotenusa. Es importante que por favor los tengamos ahí en la libreta. Si no las tenemos hay que anotarlas en una fichita para poder trabajar con ellas. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente del ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Y después tenemos las otras tres que son inversas, es decir, la inversa de la tangente es la cotangente. Si se dan cuenta nada más se invierten. Cateto adyacente entre cateto opuesto, de la secante es inversa del coseno, hipotenusa entre cateto adyacente, y la cosecante es la inversa del seno, que es hipotenusa entre cateto opuesto. Entonces, si ustedes observan, aquí, pues es muy sencillo aprendérselas. Una manera en la que yo me las aprendí es diciendo que es coca, es decir, el seno, como ustedes saben, es cateto opuesto, entonces sería CO, y luego el coseno es cateto adyacente, entonces sería coca, como la coca que nos tomamos, y ya con esto nos estamos acordando de las razones trigonométricas. Bueno, una vez que hicimos este breve recordatorio, ahora sí, recuerden que deben de tener a la mano las identidades trigonométricas y las reglas básicas de integrales indefinidas, así como sus razones trigonométricas, que son estas. Entonces, ahora, recordemos también el teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? Recordemos que me dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, si aquí la hipotenusa vale 5, sería 5 al cuadrado, sería 25. Entonces, si este lado mide 3, 3 al cuadrado sería 9. Y este midiera 4, 4 al cuadrado sería 16, 16 más 9 serían 25. Entonces me dice que la hipotenusa siempre va a ser a la suma de los cuadrados de estos dos. Entonces, hasta aquí vamos con el recordatorio. Ahora, para el método de integración por sustitución trigonométrica es importante también tener estas tres formulitas que corresponde a cada caso del método de integración por sustitución trigonométrica. El caso 1, ¿qué significa esto? Significa que si tengo una raíz cuadrada de a cuadrada menos x cuadrada, donde a, recordemos que a va a ser una constante, es decir, un número, es decir, es como si tuviéramos raíz cuadrada de 16 menos x cuadrada. ¿Cuánto va a valer a? Pues 4, ¿verdad? La raíz de 16. O es como si tuviéramos raíz cuadrada de 4 menos x cuadrada. ¿Cuánto va a valer a? 2, efectivamente, 2. Entonces el caso 1. En el caso de que sea el caso 1, va a ser x va a ser a seno de teta, siempre y cuando teta esté en este intervalo de menos pi medios hasta
pi medios únicamente en ese intervalo. Tenemos el caso 2 y el caso 2 dice que si es a cuadrada más x cuadrada, en este caso recordemos que a nuevamente va a ser una constante, entonces puede ser raíz cuadrada de 9 más x cuadrada. ¿Cuánto valdría? 3, efectivamente, entonces sería x es igual a 3 tangente de teta, pero siempre y cuando tengamos en el intervalo desde menos pi medios hasta pi medios. Ahora, finalmente tenemos el caso 3, que sería la raíz cuadrada de x cuadrada menos a cuadrada. En este caso, nuevamente a cuadrada sigue siendo una constante y entonces sería el cuadrado, por ejemplo, si tuviéramos aquí x cuadrada menos 25, ¿cuánto valdría? Efectivamente valdría 5, entonces sería x es igual a 5 secante de teta, donde teta va a estar en el intervalo que sea mayor o igual que 0, pero menor o igual que pi medios. Entonces tenemos estos tres casos. Les pido de favor, jóvenes, que también estos tres casos los tengamos en una fichita o en su libreta para que podamos irlos trabajando. Bueno, vamos con el ejemplo 1 del método de integración por sustitución trigonométrica. El método de integración por sustitución trigonométrica lo vamos a utilizar únicamente para lo que es raíces cuadradas. Entonces, vamos a observar. Si ustedes observan, tengo la integral de raíz de 9 menos x cuadrada entre x cuadrada de x. En este caso, vamos a comparar la raíz cuadrada con cuál de los tres casos se parece. Según lo que tienen ahí ustedes ya anotado, efectivamente, si ustedes se dan cuenta, pertenece al caso 1. Y en el caso 1 nos dice que vamos a usar a seno de teta. Como habíamos quedado, como es a cuadrada menos x cuadrado, obviamente a vale 3, entonces sería 3 seno de teta. Y ahora esta función que es 3 seno de teta, vamos a obtener su derivada. Y recordemos que la derivada de 3 seno de teta es 3 coseno de teta diferencial de teta. Entonces ya una vez que tenemos a x y a dx, únicamente como su nombre lo indica, vamos a sustituir tanto por x como dx a la integral original. Entonces tenemos aquí, vamos a pasar tal y como está la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrada entre x cuadrada de x, la reescribimos y va a ser igual a, nuevamente reescribimos la raíz de 9 menos, y ahora en lugar de colocar x cuadrada, vamos a colocar x, que es el valor que tenemos acá, que es 3 seno de teta, lo sustituimos, pero va a estar al cuadrado por la expresión que me están diciendo aquí, que es al cuadrado, entre x cuadrada nuevamente, que en este caso sería 3 seno de teta al cuadrado, y aquí lo volvemos a escribir porque está al cuadrado, por 3 por dx. ¿Quién es dx? Dx es 3 coseno de diferencial de teta, entonces ponemos 3 coseno de teta diferencial de teta entre 1. Entonces, ya una vez que sustituimos, ahora vamos a reescribir nuevamente la expresión original y vamos a hacer operaciones únicamente. Entonces sería raíz cuadrada de 9, la volvemos a reescribir menos y elevamos al cuadrado este 3 porque aquí me lo está indicando este 2. Entonces sería 3 por 3, 9 y seno al cuadrado sería seno cuadrado de teta. Todo esto dividido entre, nuevamente 3 al cuadrado nos daría 9 y seno por seno nos daría nuevamente seno cuadrado y nuevamente reescribimos por 3 coseno diferencial de teta entre 1. ¿Por qué lo pusimos entre 1? Para que sea más fácil ahorita que hagamos la multiplicación de las fracciones. Reescribimos la expresión original tal y como está y ponemos aproximado a, y ahora aquí vamos a factorizar 9 menos 9 seno cuadrado de teta entre 9 seno cuadrado de teta, se queda tal y como está, y ahora vamos a factorizar acá el 9 menos 9 seno cuadrado de teta. Si ustedes se dan cuenta, aquí el 9 va a ser el común de ambos, por lo tanto vamos a escribir 9 que multiplica a, ahora este 9, ¿por qué número me va a dar este otro 9 que tengo aquí? Pues por 1, ¿verdad? Entonces sería, vamos a poner aquí el 1, 9 por 1 menos, este 9, ¿por qué otro número y expresión me va a dar 9 seno cuadrado de teta? Pues va a ser por seno cuadrado de teta. Entonces cerramos el paréntesis y
acabamos de factorizar esta expresión. Y esto multiplicado por 3 coseno diferencial de teta entre 1. Ahora, ya casi vamos a terminar. Ahora, lo único que vamos a hacer es, vamos a identificar que 1 menos seno cuadrado de teta es una identidad trigonométrica pitagórica. Ustedes tienen ahí en sus manos el formulario y ustedes pueden darse cuenta que si tenemos esa identidad es lo mismo que tener coseno cuadrado de teta. Lo que vamos a hacer es sustituirla. Entonces, reescribimos la función original, reescribimos la raíz y ponemos 9 y en lugar de colocar 1 menos seno cuadrado de teta, lo que vamos a escribir es coseno cuadrado de teta. El valor que estaba en el denominador lo volvemos a reescribir y la expresión que estaba multiplicando de igual forma por 3 coseno de teta diferencial de teta lo reescribimos. Nuevamente volvemos a reescribir toda la función original y esto va a ser igual. Ahora vamos a sacar raíz cuadrada 9. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 9? Efectivamente, 3. Y ahora el cuadrado de coseno cuadrado sería coseno, que es la expresión que tenemos aquí, por 3 coseno de teta diferencial de teta entre 1 y la expresión que está en el denominador nada más se pasa. Nuevamente reescribimos y ahora vamos a hacer la multiplicación de 3 coseno por 3 coseno. Entonces sería 3 coseno por 3 coseno nos daría 9 coseno cuadrado de teta entre 9 por 1, 9 seno cuadrado de teta y el diferencial de teta nada más lo pasamos tal y como está. Acá nuevamente vamos a hacer la división de 9 entre 9, como ustedes se dicen se eliminan, no es que se eliminen, sino es que nos da como resultado 1 y el 1 de igual forma es un valor neutro en la división porque pues da lo mismo dividir 1 entre 1 porque nos va a dar seguir dando 1. Entonces sería 1 aquí imaginariamente entre coseno cuadrado de teta entre seno cuadrado de teta diferencial de teta. Ahora, nuevamente, recurrimos a nuestras identidades trigonométricas. Podemos ver en las identidades recíprocas que coseno cuadrado entre seno cuadrado es lo mismo que la cotangente cuadrada. Entonces, sustituimos por identidad recíproca, y sustituimos y es igual a cotangente cuadrada de teta diferencial de teta. Y ahora, si se dan cuenta, es mucho más fácil esta expresión. Y ahora, lo que podemos hacer ahora sí es integrar. Ponemos la integral de la cotangente cuadrada de teta diferencial de teta. Por favor, ustedes tienen en sus formularios las integrales básicas. Entonces buscamos si está la integral de la cotangente cuadrada, porque ya es muy sencilla. Como ustedes pueden observar, no está la integral de la cotangente cuadrada. Por lo tanto, vamos nuevamente a sustituir la cotangente cuadrada por otra identidad trigonométrica. Efectivamente, si ustedes se dan cuenta, tenemos una identidad pitagórica, es la número 3, que nos dice que cosecante cuadrada de teta menos 1 es igual que cotangente cuadrada de teta. Por lo tanto, sustituimos el valor de la identidad pitagórica y en este caso sería cosecante cuadrada de teta menos 1 diferencial de teta. Todo esto con su integral. Ahora, si ustedes se dan cuenta y observan en sus fórmulas, ahora sí tenemos la integral de cosecante cuadrada de teta. ¿Y cuál es la integral de cosecante cuadrada de teta? Efectivamente, en su formulario revisen y es menos cotangente de teta. Esa es la integral. Y nuevamente, ¿cuál es la integral de 1? Pues la integral de 1 es teta, ¿no? Entonces ya ponemos menos teta más c y ya tenemos aquí la integral. Pero si ustedes observan aquí, nos dan esta integral, ya está terminada, pero está en términos de identidades y de funciones trigonométricas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nuevamente tenemos que cambiarlo a términos de x, porque es lo que nos dieron. Bueno, ahora, aquí nos vamos a abocar a lo que son las razones trigonométricas. ¿Qué significa esto? Vamos a recordar desde el inicio del ejemplo que teníamos que x es igual a 3 seno de teta. Bueno, vamos a despejar ahora al seno de teta. El 3, como está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo. Exacto, entonces divide x entre 3 es igual al seno de teta. Recordemos en la primera diapositiva que les expliqué, decíamos que el seno de teta es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Aquí tenemos nosotros un triángulo rectángulo, hay que dibujarlo y vamos a marcar un ángulo, ya sea
este de aquí o este de aquí, en este caso ya sea alfa o beta. En este caso vamos a trabajar con alfa. Y como el seno de teta me dice que es cateto opuesto y el cateto opuesto a alfa es este lado, dice que es x por esta expresión. Entonces ponemos aquí x. Entre la hipotenusa, aquí nosotros nos indican que la hipotenusa es este lado y tenemos aquí el 3, entonces la hipotenusa es 3. Entonces ya tenemos a x y a 3. Recordando el teorema de Pitágoras, fíjense nada más, jóvenes, como algo tan bonito como lo que es el teorema de Pitágoras se vuelve a usar en las integrales por sustitución trigonométrica. Entonces, de hecho, todas las integrales de sustitución trigonométrica salen de lo que es el teorema de Pitágoras. En otra clase les voy a explicar cómo es que surge este método de integración. Entonces, aquí observamos que tenemos aquí el cateto adyacente, que este valor no lo tenemos, el del cateto adyacente, pero como recordamos por el teorema de Pitágoras, para sacar un cateto lo que hacemos es elevar al cuadrado la hipotenusa y le restamos el otro cateto. Entonces sería raíz cuadrada de 9, ¿por qué 9? Porque sería 3 al cuadrado es 9, menos el cuadrado de x, entonces el cuadrado de x sería x cuadrada. Entonces aquí ya tenemos que sería hipotenusa al cuadrado menos el cateto opuesto al cuadrado, que sería 3 por 3, 9, y x por x, x cuadrado. Y es lo que tenemos, que es lo que vale el cateto adyacente. Entonces, como ya tenemos estos valores, ahora únicamente tenemos que sustituir. Y ahora, como nosotros sabemos que la cotangente es igual a cateto adyacente entre cateto opuesto, entonces el cateto adyacente teníamos que es raíz cuadrada de 9 menos x cuadrada entre el cateto adyacente, perdón, entre cateto opuesto, que en este caso sería x, y ya tenemos a la cotangente de teta, que sería este valor. Y ahora, ¿cómo sacamos el valor de teta? Pues muy sencillo, de la sustitución que ya habíamos hecho y del despeje que teníamos de x entre 3 por seno de teta, ya nada más despejamos al seno. ¿Y cómo lo despejamos de teta? Sacándole su inverso. Entonces sería seno inverso de x entre 3 va a ser igual a teta. Entonces ya únicamente colocamos el valor de la cotangente, que ya la habíamos sacado, menos seno inverso de x entre 3 más c. Y esta sería nuestra integral final. Si se dan cuenta, es un proceso un poco largo, pero es muy sencillo. Únicamente hay que ir revisando nuestras identidades trigonométricas, nuestras razones trigonométricas, y también hay que revisar lo que son derivadas por si ya no nos acordamos. Bueno, agradezco mucho su atención y los veo en la próxima clase. No olviden que estoy para servirles y cualquier duda podrían marcarme. Chao.